conocida. ¿Cómo le he titulado? Tu mente se me hace conocida. A veces cuando vemos a una persona decimos, ah, caray, tu cara se me hace conocida, como que eres de la familia fulana o como que eres de la familia sutana. Pero también la mente tiene rasgos de la familia, por eso le he titulado Tu mente se me hace conocida. ¿Sale? Y es que hemos estado hablando de una serie de enseñanzas en las que hemos estado hablando sobre un tema muy importante, una vida productiva. Una vida productiva. Y esto es parte de eso. ¿Por qué? Porque en la pandemia hemos entendido que muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar, que la iglesia es un evento, es una reunión, pero no, la iglesia somos nosotros, y somos nosotros los que estamos en movimiento, en constante movimiento, adorando a Dios, sirviendo al Señor, y sin duda necesitamos que ese movimiento, que ese constante vivir en Dios pueda traducirse en resultados. Dios nos ha formado y nos ha hecho para ser productivos, y por eso es que hoy hemos puesto este tema que Dios ha compartido a mi vida y que yo quiero compartirlo con ustedes, sobre la manera de pensar. Tu mente se me hace conocida. No sé si alcancemos a ver en pantalla aquí la mesa, ¿sí? Para que lo vean también los que están en Facebook conectados, para ver este ejercicio que, reitero, quizá muchos de ustedes ya lo saben o ya lo han hecho, ya lo han resuelto este misterio, ¿sí? Son 6 vasos. Les voy a decir las reglas. ¿Cuántos ya lo conocen este reto? ¿Alguien ya lo conoce de los que están aquí? Bueno, entonces, qué bueno que nadie lo conoce, porque así es algo nuevo, ¿sí? Es un reto en el que tenemos 6 vasos. 3 de ellos están llenos o tienen líquido y 3 están vacíos. El reto es que estos vasos que están acomodados de esta manera podamos reacomodarlos de tal manera que uno esté lleno, uno vacío, otro lleno, otro vacío, otro lleno y otro vacío, alternadamente. Pero la regla es que solo podemos hacer un movimiento. O sea, no puedo mover 2 vasos, solo tengo que mover un solo vaso para lograr que estos vasos que están acomodados de esta manera ahora estén alternados, lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío. Piénsale, te voy a dar 1 minuto para que pienses cómo podrías resolver este reto, este desafío, este ejercicio. A ver, tú que estás en casa, si no lo sabes, pues ya tienes la respuesta, pero si no lo sabes, piensa por un momento cómo con un solo movimiento, o sea, moviendo un solo vaso, puedes acomodar estos 6 vasos para que estén alternados, uno lleno y uno vacío, uno con líquido y otro sin líquido. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Sí, muy bien, ya algunos ya lo resolvieron, sí, ya algunos ya lo resolvieron. Vamos a esperar a que pase el minuto para que con moviendo un solo vaso, tú puedas dejarlos alternados, ¿sale? Si alguien de ustedes, de los que dicen que ya lo tienen, no lo sabían, a ver, te voy a invitar a que pases y lo hagas. ¿Quién se anima? Muy bien, a ver, aquí tenemos un participante, un aplauso para él. Muy bien, vamos a ver. ¿No? Lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío. ¿Sí? No está bien. O sea, no lleno, sino con líquido. Está bien. ¿Sí o no? Pero nomás moviendo un solo vaso. Movió 2. El problema fue que moviste 2. Moviste 2. A ver, sí, yo me quedé caray, no, pero moviste 2. O sea, moviste este y moviste este. Entonces ya fueron 2 movimientos. No. Debe ser un solo vaso. Un solo vaso. Un solo vaso. ¿Sí? Entonces no lo hizo. ¿No lo hizo? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Está muy sencillo. Miren, fíjense qué fácil es,
Fíjense qué sencillo es. Bien. Ahí está. ¿Qué pasó? Moviendo un solo vaso, logré que esté uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío, uno lleno y uno vacío. Es tan sencillo. Yo sé que a lo mejor tú ahí en casa o tú aquí dijiste, ¿se podría vaciar? Claro, yo nunca dije, no se puede vaciar. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de ejercicios? Bueno, que nosotros ya tenemos una estructura de pensamiento que no nos permite ir más allá de lo normal y de lo lógico, porque lo lógico es moverlos solamente así. Pero lo ilógico, lo contraintuitivo, que así se le conoce, lo contraintuitivo, ese que va en contra de la intuición, es que yo pueda tomar el vaso y vaciarlo, sin que esto me lleve a romper la regla, que la regla era mover un solo vaso. ¿Para qué? Para lograr que los vasos estuvieran de forma alternada, uno con líquido, otro sin líquido, otro con líquido y otro sin líquido, así sucesivamente. Muy bien, pues qué bueno que participaste, espero que tú allá en casa también lo hayas podido hacer, y si no lo hiciste, bueno, pues no te preocupes, la mayoría, el 90% no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un patrón de pensamiento, a una estructura de pensamiento. Y hoy quiero hablar de eso, precisamente de nuestra forma de pensar. Tu mente se me hace conocida. Es decir, tú ves a una persona que actúa de alguna manera y tú dices, caray, esta persona está actuando como actúan las personas que viven en tal lugar, o esta persona es agresiva como su familia, o esta persona es muy sentida como su papá, como su mamá, como que viene de esta familia. O sea, no nada más los rasgos físicos podemos determinarlos que son rasgos familiares, sino también la forma de pensar, ¿sale? Para desarrollar una vida productiva tiene mucho que ver nuestra forma de pensar. De hecho, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios están conectados y están aquí hoy presentes? Los hijos de Dios. Muy bien, como hijos de Dios, a veces no es que no tengamos el amor de Dios, no es que no tengamos los recursos, no es que no haya interés. No, a veces solo nuestra forma de pensar es la que nos impide poder realizar la obra de Dios y poder vivir una vida plena de acuerdo a como Dios manda. Entonces necesitamos entender que nuestra forma de pensar determina en gran medida nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia, sí, así muy aisladita por ahí, pero que así lo dice, que está en Proverbios 23:7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate lo que dice la Biblia, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como que está diciendo la Biblia, así como piensa, así es él. En realidad, aunque finja, aunque te diga, dice la segunda parte, aunque te diga, vente, come y bebe, te invito a comer, pero en realidad su corazón no está contigo. En realidad hay hipocresía. O sea, una persona puede fingir algo, pero en realidad lo que hay dentro de su corazón, esa es la verdad. Esa es la verdad. Se ha sonado mucho también ese ejemplo de una persona, ¿no? Normalmente las mujeres no son las que más lo llegan a hacer, perdón, no tengo nada contra las mujeres, pero normalmente las mujeres son las que hacen esto que voy a decir. Va y se llena de cirugías plásticas, ¿sí? Se levanta las cejas, se respinga la nariz, se alisa las mejillas, iba a decir los cachetes, las mejillas, y bueno, se pone así bien a toda. Pero el día que se casa tiene un niño, y el niño se parece a ella antes de ser operada. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque la genética nada sabe de cirugías plásticas. Entonces, es lo mismo la persona. Tú puedes fingir, tú puedes tener una vida muy acá, muy por allá, pero en realidad lo que va a definir tu vida es tu forma de pensar. ¿Qué va a definir tu vida? Tu forma de pensar. El problema, queridos amigos, queridos hermanos, no consiste en que la gente no entendamos
No, si el problema fuera no entender, pues simplemente nos vuelven a explicar y listo. ¿Saben cuál es en realidad el verdadero problema? Que entendemos otra cosa. O sea, el problema no es que no entienda, que me quede en ceros, que mi mente esté en blanco, que yo esté así totalmente, wow, me quedé no entendiendo. No, el problema es que cuando algo sucede, algo nos dicen, inclusive cuando escuchamos una prédica, cuando recibimos un mensaje en la Biblia, leemos la Biblia, el problema no es que, ay, es que no le entiendo. No, el problema verdadero consiste cuando entiendo una cosa por otra. Di conmigo, una cosa por otra. ¿Y cuántos hemos entendido una cosa por otra? A ver, ¿a cuánto nos ha pasado aparte de mí? Si nos ha pasado que hemos entendido una cosa por otra, es más, a veces somos tan maliciosos que interpretamos lo que otra persona está pensando. Digo, caray, ya dijo amén, quiere decir que me la está tirando. ¿Sí o no? Porque tengo daños en mi corazón. Porque estoy a la expectativa, me siento tan vulnerable que cualquiera que parpadea ya siento que está diciéndole al otro señas de mí. Porque tengo problemas en mi mente, tengo problemas en mi manera de pensar. La manera de pensar, entonces, tiene que ver no con no entender, sino con entender cosas diferentes. Somos intuitivos. Por eso, por ejemplo, aquí, ¿cuál era la intuición? La intuición era que yo simple y sencillamente debería mover el vaso y buscarle un lugar. Ay, y si lo acomodo acá, pues no. Bueno, lo acomodo aquí como lo hizo Nino, ¿no? Lo acomodo aquí, pero ya moví otro. Pues ya rompí la regla, ya no se puede. No, ya no se puede, ¿no? Para mover un solo vaso, pues ¿cómo le hago? La intuición me dice que yo necesito mover el vaso solo del lugar, pero lo contraintuitivo, o sea, lo que va más allá de mi manera de pensar lógica, es que yo puedo vaciar el líquido en otro vaso y habré hecho solo un movimiento, o es decir, habré movido solo un vaso y no dos, y habré hecho el ejercicio de manera correcta. Entonces, a veces nosotros somos muy intuitivos, y mira, un consejo, para que tu manera de pensar pueda cambiar y puedas cada día pensar mejor, necesitamos atrevernos a hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Tan sencillas como decir, bueno, ahora en vez de adorar a Dios así como siempre lo hago, ahora voy a levantar mis manos, ¿sí? Ahora voy a danzar, a ver qué se siente. A lo mejor me gusta, a lo mejor empiezo a sentirme bien y, bueno, intenta cosas nuevas. Dile al que está a tu lado, intenta cosas nuevas. Intenta cosas nuevas, habla cosas nuevas, ¿sale? Para que de esta manera cambie tu manera de pensar. Ahora, la manera de pensar, queridos hermanos y amigos, se forma por lo que vivimos. ¿Se forma por qué? Por lo que vivimos. Lo que vemos, lo que oímos, las experiencias que tenemos, sean buenas o malas, todo ello forma una estructura de pensamiento. Y la principal influencia que tenemos en nuestra forma de pensar es nuestra misma familia. Es nuestra misma familia y las experiencias que vivimos con ellos. ¿Sí? Hay una experiencia que se da, o hay algunas experiencias que se dan muy temprano en la vida, que se le conocen como improntas. Se le conocen como improntas. ¿Sale? Y alguien hizo un experimento donde cierto animalito, y eso lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Cierto animalito, cuando nace, cuando sale del huevito, ¿sí? Lo primero que ve es a otra ave que no es su mamá, ¿sí? Un cuervito, por ejemplo, un cuervito saliendo y encontrándose con una gaviota o encontrándose con un pato o una pata, y sale el cuervito y empieza a decir, mamá, pío, mamá. Y esa primera impresión lo lleva a creer que aquel animal que no es de su especie, que en realidad biológicamente no es su mamá, él cree que es su mamá. Entonces, nosotros también podemos determinar, qué bonito una experiencia así, donde otra persona que no es tu mamá biológica pueda hacerla de mamá. Eso es una experiencia maravillosa. Yo lo digo por experiencia, es algo bonito, pero hay experiencias que no son tan placenteras como pudiéramos imaginarnos. Imagínate una persona que te rechazó,
Tú quisiste acercarte a mamá, a papá y te empezó a rechazar. ¿Y sabes por qué a veces los papás rechazan? Los papás rechazan, porque muchos de ellos querían un niño y nació niña y la empiezan a rechazar, consciente o inconscientemente. O muchas veces los papás rechazan porque ya se llenaron de niños. Ay, es que ya son 5 y con 3 no hallaba cómo darles de comer, ahora que son 5, ¿cómo le voy a hacer? Y empieza a haber un rechazo y los niños lo perciben y eso ocasiona una impronta que le mete un mensaje en su mente, en su corazón, que dice: no eres valioso, no eres importante. Y cuando esta persona llega a la adolescencia, llega a la adultez, comienza a mendigar amor, porque la manera de pensar fue determinada por las experiencias negativas que vivió en la misma casa, con su familia. La familia, desafortunadamente, es la que más nos daña, sin querer queriendo, pero es donde más daños hay. Por eso, cuidado. También influye en nuestra forma de pensar la cultura. La cultura, nuestro entorno. No es lo mismo una persona de un país asiático que una persona de un país americano, de un país europeo. No es lo mismo Occidente que Oriente, es distinto. Entonces interviene mucho la cultura, pero también las emociones, como lo que decía ahorita de la impronta, las emociones que representaron. Yo tenía una hermanita, bueno, yo no la conocí, pero mi mamá me platica, nació enfermita, tenía un problema en el corazón y los 2 años que vivió, se la pasó en el hospital. Siempre se la pasó en el hospital y le inyectaban. Y dice mi mamá que la niña, cuando salía, duraba menos fuera del hospital que dentro del hospital. Y cuando salía del hospital, no podía mi mamá tener nada en la casa ni usar nada que fuera blanco. Porque en cuanto la niña veía algo blanco, empezaba a llorar. Lo que pasa es que todas las enfermeras andaban de blanco. ¿Qué representó el blanco para ella? Dolor. ¿Qué representó el blanco para ella? Frustración. Entonces, su manera de pensar hacia un color fue determinado por sus emociones. Entonces, ojo, lo que has vivido en el pasado necesitas superarlo. Si no sabes cómo, necesitas pedir ayuda, porque si no, el pasado te va a estar anclando y va a estar determinando en gran medida cómo eres hoy. ¿Sale? No solo tenemos, queridos amigos y hermanos, la oportunidad de crecer físicamente, sino tenemos la oportunidad y la obligación de madurar emocional y espiritualmente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, te lo voy a leer en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño o juzgaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¡Qué importante! Esto debería ser una realidad de nosotros. Cuando yo era niño, hablo como niño, pienso como niño, juzgo o razono como niño. Pero una vez que somos adultos, físicamente hablando, deberíamos dejar atrás lo que es de niño y hablar como adultos. Bueno, aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo solo al desarrollo biológico de una persona, se está refiriendo está haciendo alusión al desarrollo espiritual y emocional de una persona. ¿Tú quieres ser una persona exitosa y productiva? Eso no consiste en la gracia y la misericordia de Dios solamente. Eso ya está hecho. Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario por ti. Jesucristo te ama incondicionalmente, pero aún así, aunque Él te ama incondicionalmente y Él haya dado todo por ti, tú puedes seguir viviendo una vida mediocre gracias a tu absurda manera de pensar. Porque seguimos pensando como las personas que no tienen el amor de Dios. Entonces, es importante crecer y comenzar a cambiar nuestro lenguaje. Por cierto, el lenguaje influye en gran medida en la forma de pensar. Sí, tú puedes ser intencional. Vamos, diga el que está a tu lado. Tú puedes ser intencional. Puedes ser intencional al momento de hablar. Es decir, no hables nomás lo que se te venga. No, habla lo correcto. Piensa antes de hablar y di, bueno, a ver, ¿qué voy a decir? Voy a hablar palabra de bendición. En vez de decir entre a su pobre casa, voy a decir bienvenido a
a este hogar de bendición, qué sé yo. O sea, piensa lo que vas a hablar. Jesús, hablando de este tema, citó un pasaje bíblico que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Lo citó en el Nuevo Testamento ante una pregunta que le hicieron acerca de cuál era el más grande mandamiento de todos. Y Jesús dijo, sin pensar, sin dudarlo, dijo, pues el principal mandamiento de todos es amarás. Bueno, primero le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ojo, el pasaje de donde citó Jesús esta verdad no decía mente. Solo decía, en Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús menciona un elemento propio de la cultura griega. Algunos opinan que la Biblia de la que Jesús citó este pasaje era de la Septuaginta, es decir, del Antiguo Testamento traducido al griego. Y si es así, o si fue así, entonces ya la traducción de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento al griego incluía la palabra mente. Pero ojo, porque aquí la palabra mente es algo más que mente, es algo más que cerebro. La palabra mente a la que Jesús se refiere aquí no es una mente normal o no es simplemente la palabra cerebro. ¿Por qué? Porque Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso significa ser. ¿Qué significa? Ser. Sí. Con toda tu alma. Eso significa emociones. Con toda tu mente. Eso significa razonamiento. Porque la palabra de la cual se traduce es la palabra dianoia. La palabra dianoia, que era una palabra utilizada ya por los griegos de esa época, inclusive en las escuelas filosóficas griegas como las de Platón, Aristóteles, Sócrates y todos ellos ya mencionaban esta palabra. Y Jesús, o la Biblia, la Septuaginta, toma esa frase y dice, ama al Señor también con toda tu dianoia. Y dianoia se compone de dos palabras. La palabra dia, que significa o opuesto a o contrario a, y la palabra noia, que viene de nous. ¿Viene de qué? Nous, que significa mente. Ya estás aprendiendo griego también. Al ratito vas a andar tosiendo en griego y estornudando en griego. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la palabra dia y la palabra noia significa dia opuesto a o contrario a la mente. Es decir, Jesús está diciendo o está tomando esta frase que significaba usa tu cerebro. O sea, que no solamente tú digas, yo tengo una mente, yo tengo un cerebro, yo tengo capacidad de pensar. No te quedes con la capacidad de pensar. Piensa. Recuerdo una película que nos gusta ver con mi hijo, esa película se llama Vigilante del Centro Comercial, algo así, ¿sí? o guardia del centro comercial. Y me acuerdo que el guardia del centro comercial utiliza una frase que dice, piensa. Y ya se le ocurre algo, ¿verdad? Entonces, sí, cuando tú quieras crecer en el conocimiento de Dios, piensa. Necesitamos pensar, y el Señor nos dice que razonemos, que pensemos. La palabra dianoia significa entonces razonar, significa entonces analizar, significa entonces usar nuestra capacidad que Dios nos dio para pensar y así poder amar a Dios también con todo nuestro razonamiento.